Bienvenidos a este webinar para primeros compradores. Si estás aquí es porque quieres comprar tu primera casa en este año 2025 y sabes muy bien que declarar tus impuestos correctamente es un paso clave y fundamental para este proceso. Pero ¿sabías que muchas personas pierden oportunidades de financiamiento por no entender bien cómo afectan los taxes a la hora de comprar su casa? Hoy te vamos a dar toda la información que necesitas para evitar errores y prepararte correctamente. Y lo mejor de todo es que les traigo un invitado experto en impuestos en este momento. Voy a dar la bienvenida a Daniel Carrizales. Él es especialista en impuestos. Tiene una compañía que se llama Maxi Taxes, está ubicada en El Doral y llevan más de 7 años ayudando a la comunidad latina a declarar sus impuestos, tanto personales como de empresas. Bienvenido, Daniel. Gracias, Lisa, por la invitación y gracias a todas aquellas personas que nos dan este espacio para que le podamos transmitir un mensaje ahorita que estamos en plena temporada de impuestos en lo que tiene que ver con la preparación que tienen que hacer y las consideraciones que tienen que tomar al momento de utilizar sus impuestos como un requisito esencial para la solicitud de un préstamo hipotecario. Aquí entonces le voy a dejar algunas consideraciones que hemos preparado para ustedes de manera que se lleven la mejor información posible el día de hoy. Em, Vamos a hablar de ciertas consideraciones fiscales que deben tener para el momento de comprar su vivienda, usando siempre los taxes como un requisito, porque hay casos particulares en donde si los taxes no califican, pues tienen que usar estados de cuenta, le van a pedir más inicial, pero si van a usar los impuestos como un requisito, entonces tienen que tener estas consideraciones para que el proceso con el tema de los taxes sea algo que les pueda servir y que califiquen para ello. Lo primero que le va a pedir el lender, el prestamista, es las dos últimas declaraciones de impuestos que ustedes hayan hecho aquí en este país. Estamos en el año 2025, por lo que las dos últimas van a ser el 2023 y la que estamos haciendo en este año, que es la del 2024. Se va a tomar un ingreso promedio en base a una línea en específico que más adelante les voy a dejar saber cuál es esa línea, para que tengan en consideración que el ingreso que ustedes ganaron en sus empleos, en sus trabajos o con su compañía, no necesariamente es el mismo que reflejan en los impuestos porque hay ciertas consideraciones fiscales cuando uno hace una declaración. Y esa línea es la que el lender va a mirar como el ingreso que efectivamente ustedes están reportando para la calificación del préstamo. Entonces más adelante les voy a decir cuál es esa línea. Pero tengan en cuenta que le van a pedir las dos últimas declaraciones de impuestos. ¿Hay excepciones? Sí. Hay excepciones en donde le pueden pedir solamente un año de impuestos, que sería en este caso el 2024. ¿Cuál es esa exención? Si usted tiene ya 5 años en la misma ocupación, haciendo lo mismo, por ejemplo, tiene 5 años siendo administrador en una empresa, tiene 5 años siendo de soporte técnico en una empresa, la misma ocupación durante 5 años, siempre que hayas ganado en la nómina de cada uno de los trabajos que hayas tenido, no necesariamente tiene que ser el mismo trabajo, puedes haber cambiado de empleo, pero en la misma ocupación, siempre que hayas ganado a través de la nómina de la empresa, lo que quiere decir que vas a obtener un formulario W2. Si ese es tu caso, tú puedes entonces hacer los taxes del 2024 con ese objetivo de calificar para el préstamo, porque te van a pedir solamente un año, ya que tienes 5 años demostrando que tienes la misma ocupación, no importa si has cambiado de empleo o de empleador en todo caso. Entonces, esa es la excepción en caso que no te vayan a pedir dos declaraciones de los 2 últimos años, sino uno solo. Otra de las consideraciones que deben tener es que si ustedes tienen una empresa, en este caso una LLC, que la usan para facturar los servicios que prestan o para vender los productos que venden, valga la redundancia, ustedes primero deberían hacer una elección fiscal de LLC a S Corp, de manera que eso les va a traer como consecuencia pagar menos impuestos, planificarse mejor ese cargo, esa carga fiscal al final del año, y tienen allí cómo pagar menos impuestos. Pero si usan la empresa como un garante o como una fuente para demostrar que tienes capacidad de pago para el préstamo que estás pidiendo, necesitamos una carta del CPA, un CPA letter, en donde se diga que la empresa no utiliza más del 30% de sus ingresos para sus costos operativos fijos. Lo que quiere decir que te da un buen margen de
endeudamiento, por así decirlo, de un 70% como mínimo, para que puedas usar tu empresa como garante en tu calificación del crédito. Esto es en caso que tus taxes personales en sí no tenga el suficiente cuerpo financiero, no tenga la suficiente eh, fortaleza para demostrarle al lender que tú con los taxes personales lo puedes hacer. Entonces tienes que meter a tu compañía en el proceso y con esa carta podemos hacerlo. Ya lo hemos logrado en años anteriores, en oportunidades anteriores, así que es un proceso que se hace siempre que se pueda demostrar que nos organicemos y podamos demostrar que no utilizamos más del 30% de los ingresos de la empresa para los costos operativos y ese margen del 70% se puede usar como garantía para que el lender pueda hacer el proceso del préstamo. Otra de las consideraciones que deben tener es esa línea que yo les mostraba o que les mencionaba al inicio de esta presentación, que cuál es esa línea que el lender va a mirar en los taxes personales, no lo de la empresa, en los taxes personales. Es la línea se llama el Adjusted Gross Income, que es el ingreso bruto ajustado, que es el que viene después de deducciones. ¿Cómo sabemos cuál es? Les muestro un ejemplo de una declaración para que lo tengan en consideración, porque si van a usar los dos últimos años, 2024, si no lo han hecho, ya el 2023 está hecho, vayan a mirar ahora el 2023 a ver si ustedes tienen ese ingreso para poder seguir en este proceso de planificarse para el préstamo hipotecario. Entonces, la línea 11, esa que están viendo allí resaltada, que es el Adjusted Gross Income. Si usted está buscando, por ejemplo, un préstamo para una casa que cuesta 500,000 y usted está buscando $400,000 de préstamo, la quinta parte de eso viene a ser unos $80,000 de ingreso. Entonces, si le están pidiendo los dos últimos años, el ingreso promedio entre los 2 años en esa línea 11 debe ser 80,000. Si usted a este punto, después que vea esta presentación, mira el 2023 y promedia con lo que va a declarar en el 24 y no le da, hay que hacer una estrategia a ver si hay una empresa o otra fuente de ingreso o otro miembro del grupo familiar que pueda aportar más al ingreso que el lender está buscando como mínimo para el préstamo que estás pidiendo. Entonces, siempre miren esa línea porque esa es la que el lender va a mirar al momento de calificar su capacidad de pago. Otra de las consideraciones, en este caso, es hablar de la depreciación cuando compramos un vehículo. Si usted compra un vehículo en el año 2023 o en el 2024, que son los dos últimos años que pueden estar sujetos a revisión para la calificación del préstamo, pues, se puede considerar la depreciación como un factor de deducción que hace que usted pague menos impuestos, pero que para el lender y la calificación del préstamo va a seguir teniendo el ingreso alto. Paga menos impuestos, pero tu ingreso sigue siendo alto. Porque la depreciación no es un gasto real, es simplemente un beneficio fiscal por el use, goce y disfrute de un activo. En este caso, los vehículos que califican están en la página web del IRS. Aquí yo traje una pequeña lista como para que seguir más o menos cuáles serían esos vehículos, pero la lista es mucho más grande que esta. Y califican para un bono de depreciación del 100%. Si usted compra un vehículo que costó $45,000, ese año que está declarando, ese año que lo compró, $45,000 de deducción, que va a bajar considerablemente tu ingreso neto para que pagues mucho menos impuestos, pero que no va a bajar tu ingreso para calificar al préstamo eh, hipotecario. Si el vehículo está a nombre de la empresa, entonces hay que usar la empresa, como yo le decía, como aval para este proceso, porque ahí estaría entonces el beneficio de pagar menos impuestos y Claro. el ingreso para calificar a la capacidad de pago. Y por último, en las consideraciones, hablando del pago de impuestos, mucha gente a veces piensa que en el proceso de calificación eh, tiene que meter deducciones, que va a pagar menos impuestos, pero resulta que como esto es una curva con pendiente positiva, mientras más ganas, más pagas, y en el año o en los años donde estás haciendo tus impuestos con los fines de calificar para la compra de tu casa, el ingreso tiene que estar alto y el ingreso alto ocasiona un impuesto más alto. No con esto quiero decir que con el impuesto que van a pagar se van a tener que descapitalizar sus ahorros porque los ahorros están siendo destinados para el down payment y los costos de cierre de su propiedad. Entonces, hagan un acuerdo de pago a 72 meses, estamos hablando de 6 años, es bastante, para pagar el impuesto que resulte en estas declaraciones que están haciendo con el ingreso alto. No se descapitalicen, el dinero que tienen no lo van a pagar en impuestos, lo van a dar en su down payment o su costo de cierre, como les decía. Con el acuerdo de pago, esto lo que hace es que lo divida o esas deudas se dividan entre 72 meses, pero el monto que resulte de ese acuerdo de pago mensual va a ser parte de las deudas que le va a sumar el lender para su capacidad de pago. ¿Cuáles deudas? Las de tarjeta de crédito, las de préstamos estudiantiles, línea de crédito y la de créditos de vehículos. Son tus deudas. Esa porción de impuesto a pagar mensual te lo van a sumar como deuda.
que hemos visto en años subsiguientes, que las personas después que compran su casa, probablemente ajustan este ingreso bruto ajustado, esta línea 11, y resulta que en años subsiguientes le toca un refund o porque ya tienen hijos, tienen otro tipo de ingresos, entonces en vez de pagar, tienen que devolver dinero. Y en esos casos no te van a devolver si tú tienes toda la deuda. El IRS lo que va a hacer es ajustar el balance, se cobra del refund, lo rebaja de la deuda. Si queda a tu favor, te lo devuelven y si no, bueno, quedas pagando mucho menos tiempo porque ya la cuota que debes es mucho menor. El acuerdo de pago se hace a través de la página web del IRS o se hace también a través de la declaración de impuestos, es decir, cuando uno como contador envía la declaración, se incluye el acuerdo de pago. Si no, se manda la declaración y desde la página del IRS, una vez que el IRS procesó tu declaración, haces login y aplicas a un nuevo acuerdo de pago. Por la página del IRS puedes hacerlo en mucho menor tiempo incluso. Si 72 meses te parece que es mucho tiempo, puedes hacer a 12 meses, a 24, a veces te ponen hasta 36, pero lo ideal es que cuando se tenga el impuesto a pagar, consideres cuál es el mejor acuerdo de pago, uno de largo plazo o uno de corto plazo, si es que quieres salir de eso de una vez. Entonces, esas son las consideraciones que traje para ustedes. Si tienen alguna pregunta, o Lisa, si tiene alguna pregunta, tenemos el Sí, tiempo para responderla. excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Estos aspectos son súper claves y realmente ayudan muchísimo a las personas para poder lograr esta meta fundamental de comprar su primera casa. Muchas veces no sabemos desconocimiento de tantas cosas que debemos hacer y cómo afecta realmente esta declaración. Es súper importante para poder aplicar y solicitar un préstamo hipotecario. Entonces, bueno, Daniel, te voy a hacer en este momento algunas de las preguntas más típicas y más frecuentes que me hacen los clientes al llamarme al momento de que desean comprar su primera casa. Te pregunto, ya hablamos sobre las personas que tienen empresas y eso, entonces te pregunto, ¿cuál sería tu recomendación para una persona que cobra de manera independiente, pero no tiene una compañía registrada para poder calificar para un préstamo hipotecario? Ok, las personas que cobran de manera independiente son personas que van a recibir, por lo general, un formulario 1099 en NEC. Muchas veces no tienen el formulario, no tienen la empresa y solamente es cash, por lo que deberían hacer un affidavit que soporte la declaración de impuestos. Un affidavit es una declaración jurada donde dices, yo bajo penalidad de perjurio juro que estos ingresos son ciertos y que estos gastos que tuve son ciertos. Cuando cobras por cuenta propia, algo que no se dice mucho, que mucha gente no sabe, es que hay un impuesto que se llama el Self-Employment Tax, que es duro, duro para el que trabaja por su cuenta, porque como el mismo nombre lo dice, Self-Employment, tú eres empleado por cuenta propia y tienes que asumir la carga fiscal de lo que llamamos el FICA, que es el Social Security y el Medicare, que son dos deducciones para el retiro. No son deducciones que te devuelven año a año con tus taxes, son deducciones que aprovechas cuando tengas 70 años y medio. Entonces, ese self-employment tax lo asumes tú como empleador y tú como empleado. So, asume los dos porque eres tú mismo pagándote tu sueldo o generando tu ingreso. Y eso estamos hablando que es un 15.3%, sumado a lo que es el income tax. Entonces, las personas que trabajan por su cuenta normalmente pagan mucho más impuestos que el que trabaja para una empresa como empleado. Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de calificación del préstamo, las deducciones nos pueden ser muchas, porque el ingreso entonces estaría bajando. Y bajar el ingreso hace que entonces la capacidad de pago, de fuente de repago que tenga va a ser mucho menor. Entonces, si mantienes el ingreso alto, va a tener que pagar mucho más impuestos. Ahora, hay deducciones que pueden bajar el ingreso, pero que el lender pudiera decir, puedo que no te la considero y te la sumo. Caso de depreciación, como yo le decía, Como la de los y vehículos. caso de los intereses pagados por financiamiento. Si en tu declaración de impuestos y trabajando por cuenta propia tienes tarjetas de crédito, tienes una línea de crédito personal, tienes algún tipo de crédito, en los taxes hay que separar lo que es en tu cuota mensual. Cuando uno tiene un crédito, uno paga una cuota mensual. Esa cuota amortiza capital e intereses. El capital entonces lo deduce, los intereses los separas como un gasto para que el lender lo mire en los taxes separado y diga, ok, como yo también te voy a dar un interés, ese interés yo te lo puedo renegociar, así que puedo excluírtelo de tu deducción. O sea que vas a pagar menos impuestos, pero tu ingreso va a seguir siendo alto. Excelente. Esto es algo que me pasa muchísimo y entonces me llaman mucho y me dicen, Lisa, gané $200,000 este año. Y yo, ok, buenísimo, claro, con eso puedes calificar. Y entonces luego, al momento que mandan los taxes al financista o algo,
Resulta que de los 200.000 pusieron $180.000 de gastos y les quedaron 20.000. Entonces eso es más o menos lo que estabas explicando de acuerdo a la línea específica en los taxes. Entonces cuéntame una cosita, ¿cuál sería esa recomendación en cuanto a, a esas personas que no entienden lo que les puede perjudicar esas deducciones que hacen a la declaración de los taxes para obviamente no pagar tantos taxes? Ok, cuando estamos en un proceso de compra de vivienda, como yo les decía, hay que tener el ingreso alto. Y tener el ingreso alto significa no imputarle muchas deducciones. ¿Por qué pasa? Cuando uno hace los taxes, nosotros tenemos deducciones y créditos fiscales. Las deducciones rebajan el ingreso, los créditos fiscales rebajan el impuesto a pagar. Si tú tienes más crédito fiscal, tú puedes poner menos deducciones sabiendo que con crédito fiscal va a bajar el impuesto a pagar, que es lo que a la gente le preocupa. O sea, si dejo el ingreso alto, sé que el impuesto voy a tener que pagar mucho, pero si tengo créditos fiscales, yo puedo rebajar el impuesto a pagar sin que mi ingreso se afecte, porque eso es lo que necesito, que el ingreso no se afecte y pagar menos impuestos. ¿Cuáles créditos fiscales pueden tener? Hijos menores de 17 años, si son mayores, pero son full student, igual son créditos fiscales, pero ya son mucho menos porque son $500. Tus padres, si están bajo tu mantenimiento, son $500 cada uno. Impuestos retenidos. Si trabajas por tu cuenta, tú también te puedes retener impuestos y pagarlo trimestralmente, planificarte para esa carga fiscal al año y adelantar el proceso del pago del impuesto. Si tienes hijos y aparte del crédito por hijo, también tú lo mandas a un cuidado diario mientras tú estás trabajando, tú puedes también reclamar el crédito por dependiente o tu dependiente, incluso si tus padres son tu dependiente y le pagas un adult daycare, también tú puedes deducirlo. Pero cuando digo deducirlo es un crédito fiscal, que lo que hacen que pague menos impuestos, pero que tu ingreso siga siendo alto. Entonces, meter muchas deducciones diciendo ganas 200.000, pero resulta que declaraste en esa línea 11 20.000, tú no ganaste 200.000, tú ganaste 20.000. Y esas deducciones que normalmente se suelen meter, que las millas del vehículo, los gastos de comida, teléfono, etcétera, todo eso va a bajar el ingreso. Y cuando tú estás comprando tu casa, tú no tienes que tener tu ingreso bajo, tú lo tienes que tener alto. Mientras más alto, mejor, porque vas a poder demostrar capacidad de pago. Excelente. Entonces, mira, tengo esta otra pregunta para ti, Daniel. ¿Cómo afecta la deuda en la declaración de impuestos a la relación deuda-ingreso, lo que llamamos el DTI, que esto es lo que evalúan los bancos? Sí, por lo general, dependiendo de cuáles programas se califiquen para comprar la casa, siendo FHA o convencional, que son los programas para Estados Unidos, en donde entras, dependiendo del programa que tomes, das un down payment menor o no. Entonces, las deudas normalmente están en un porcentaje del 45 al 50% de tu ingreso neto. ¿Cuál ingreso? El de la línea 11. Entonces, si tus deudas están o tu capacidad de repago están entre 45 y 50% de tu ingreso y tú tienes allí $80.000, tú tienes solamente para fuentes de capacidad de pago el 45%, que es más o menos como $35.000. De esos $35.000, tú pagas tarjetas de crédito, tú pagas tu carro, tú vas a pagar los taxes financiados. Entonces, lo que quede de ahí es lo que va a considerar el lender cuánto es entonces tu capacidad de pago. Si ese dinero lo dividen en 12 meses, que es lo que se calcula siempre, que es tu deuda mensual para este crédito hipotecario, queda en 4.000. Entonces, de los 4.000 que quede mensual, quitan lo que pagas mensual del carro, quita lo que pagas mensual de tarjeta, quita lo que vas a pagar mensual de los taxes, y lo que quede ahí es lo que el lender va a decir, ok, ¿cuánto tengo yo entonces para prestarte? Si te presto tanto, vas a pagar 2.000 al mes, ok, tienes capacidad porque después que pagas todas tus deudas, te quedan 2.000 libres para el crédito que yo te voy a dar. Entonces, esa es la relación deuda-ingreso. Por eso hablamos siempre que ese ingreso tiene que estar alto, porque de ese ingreso van a tomar entre un 45 y un 50% para fijar la deuda mensual de este préstamo. Ok, súper, Daniel, buenísimo. Mira, yo sé que ya nos hablaste un poquito acerca del tema de las personas que cobran algo en efectivo, pero ¿nos puedes aclarar un poco mejor si uno de los clientes cobra únicamente en efectivo? ¿Cómo los puede reportar para que cuenten, para que estos ingresos cuenten en su aplicación para el préstamo? A ver, cuando cobramos en efectivo, es una de las opciones de fuente de ingreso mucho más difícil de demostrar porque el soporte no viene de una entidad, ni de un pagador,
que es una empresa, ni de un banco, que son los estados de cuenta. Entonces, tienes que tener un affidavit en donde tú jures bajo penalidad de perjurio que ese efectivo lo cobraste, o es una declaración jurada. Incluso he visto personas que van y notarizan la declaración jurada, el affidavit, donde dice cuál es el ingreso que tú recibes de manera mensual o de manera quincenal o semanal para el trabajo que haces en efectivo. Y también ciertas personas en esa declaración colocan por qué es que pues tienes que cobrar en efectivo lo que haces y no con una tarjeta y no con una cuenta de banco. En la declaración jurada dice, tienes que explicar por qué cobras en Ok, efectivo y no lo cobras de otra manera. Por el claro. trabajo, por donde estás, porque estás, no sé, en un sitio donde no hay cobertura, porque estás en un sitio en donde, no sé, es muy bajo el dinero, la tarifa que cobras, entonces la gente lo tiene en efectivo. Cualquier digamos, soporte que tú tengas o cómo demostrar que por qué cobras en efectivo y no con otra fuente. Y tienes que tener tu affidavit para poder declarar eso. Excelente, buenísimo. Bueno, nada, por último, Daniel, esta pregunta es bastante importante, porque a todos nos encantan los incentivos. Entonces, cuéntame algo. ¿Existen algunos incentivos fiscales para los primeros compradores que les puedan ayudar a lograr esta compra? A ver, de incentivos fiscales, cuando vas a comprar tu casa y una vez que tú calculas lo que va a ser la fuente o tu cuota mensual, se compone por cuatro términos. El préstamo que te están dando el capital, más el interés que está cobrando el lender, el seguro de la casa, de inundación o de contra huracanes, etcétera, y el impuesto de la casa, que es el impuesto a la propiedad que lo cobra el condado en donde va a estar tu propiedad. O sea, el incentivo fiscal que vas a tener cuando eres primer comprador, que va a ser tu casa, vivienda principal, es que tú puedes aplicar algo que llaman el Homestead Exemption, que es que ese impuesto que te van a cobrar todos los años y que va a estar incluido en la cuota mensual de tu pago mensual de tu préstamo, pueda estar limitado a un porcentaje que no tenga que excederse en el tiempo. Por ejemplo, las casas sabemos que es un activo no monetario y que cobra valor en el tiempo. Si la casa vale más en el tiempo y los taxes es un porcentaje sobre el valor de la casa, entonces ese porcentaje, Va a cuando se aumentar. aplica cada vez por una base mayor, va a seguir siendo mucho mayor en el tiempo. Cuando tú Claro. aplicas al Homestead Exemption, tú lo que estás diciendo es, esta es mi casa donde yo vivo, es mi vivienda principal, no es una inversión, así que dame un beneficio fiscal. No me subas tanto los impuestos año a año. Entonces ellos lo que hacen es darte un porcentaje fijo que no va a verse afectado por el valor en el tiempo que va a cobrar la vivienda. Entonces los taxes siempre van a estar retenidos por de alguna manera. O sea, retenido, cuando digo retenido, es el valor que no va a estar subiendo. Sabemos que el seguro sí, porque son aspectos que están sujetos a temas extraordinarios, naturaleza, etcétera, pero los taxes es un beneficio fiscal que te pueden dar y que vas a pagar siempre, pero que lo puedes limitar aplicando al Homestead Exemption. Excelente, Daniel. Bueno, yo creo que con esto finalizamos por el día de hoy. Así que nada, principalmente muchísimas gracias a ti por aportarnos Gracias a toda ti por esta la invitación. información tan importante. Creo que si todas las personas siguen estos lineamientos, o sea, estas recomendaciones, pueden lograr muy fácilmente o prepararse muy bien para poder lograr esta meta tan anhelada, que es la compra de su primera casa. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar la información de Daniel abajo para que si tienen alguna duda, si quieren coordinar una cita con ellos, pueden hacerlo. Les recuerdo que ellos están ubicados en el Doral y también son expertos en compradores internacionales, en inversionistas. Así que nada, aquí les voy a dejar su información y obviamente estamos a la orden para cualquier duda que tengan, para cualquier cosa que quieran hacer. Aquí estamos y muchísimas gracias a todos por asistir y por estar viendo este webinar el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y que, bueno, que tengan un exitoso proceso de compra de vivienda este año. Así es, hasta luego, Hasta gracias. luego. Bye.